Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Academia Veropo. En este vídeo vamos a realizar la corrección del examen del simulacro de administrativo de Estado que se ha celebrado aquí en la Academia Veropo el sábado 23 de noviembre. Pero primero, si no has podido realizar el simulacro, si no pudiste venir, para el vídeo descarga el ejercicio que te dejamos en la cajita de descripción de este vídeo y realiza el simulacro. Ponte un cronómetro de 100 minutos. ¿Todo listo? Nos vemos a la vuelta y veremos esa corrección. Bueno, pues hola de nuevo y ahora sí que vamos a proceder con la corrección del simulacro de administrativo de Estado. Vamos a ir primero con la parte de legislación en la que corregiremos las 40 preguntas más las correspondientes a legislación dentro del apartado de preguntas de reserva. Comenzamos con la primera. De conformidad con el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, son derechos individuales ejercidos colectivamente el derecho de la libertad sindical, artículo 15. Lo comprobamos rápidamente. Estamos en el TREBEP, lo tenemos abierto en el BOE y leemos: los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva a la libertad sindical. Siguiente pregunta. Según el Tratado de la Unión Europea TUE, el presidente del Consejo Europeo es elegido por la D, el Consejo Europeo por mayoría cualificada para un mandato de 2 años y medio que podrá renovarse por una sola vez. Esto lo tenemos en el artículo 15 de ese TUE, que vamos a comprobar desde aquí. Vale, estamos en el artículo 15, en concreto en el punto número 5, dice que el Consejo Europeo elegirá a su presidente por mayoría cualificada para un mandato de 2 años y medio que podrá renovarse una sola vez. Ahí lo tenemos. Siguiente pregunta. La competencia para autorizar las transferencias de crédito entre distintas secciones presupuestarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas corresponde, la D, a el gobierno, ¿vale? Al gobierno lo tendríamos en la D. Nos vamos a ir para ello a la Ley General Presupuestaria, vale, la tengo por aquí, y en concreto al artículo 61, vale. Competencias del gobierno, pues nos dice, corresponde al gobierno a propuesta del ministro de Hacienda y a iniciativa de los ministros afectados, la A, autorizar las transferencias entre distintas secciones presupuestarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas. 3, la D de Dinamarca, artículo 61 de la Ley General Presupuestaria, ¿vale? Seguimos. Pregunta 4. De acuerdo con el artículo 52 del TREBEP, los empleados públicos deberán actuar con arreglo a una serie de principios. Entre ellos nos encuentran la ética y parcialidad. Si vais a comprobar el artículo 52 del TREBEP, el resto de principios ubicados en las respuestas B, C y D sí que se encuentran recogidos en el artículo 52, mientras que los de la A no están. 5. El plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión cuando se fundamente en un acto que al dictarlo se hubiera incurrido en un error de hecho será B de 4 años. Esto lo tenemos en el artículo 125 de la Ley 39/2015. Vamos con ello rápidamente. Estamos en el recurso extraordinario de revisión y dice A, que al dictarlos se hubiera incurrido en un error de hecho. Me voy al punto 2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la causa A del apartado anterior dentro del plazo de 4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Ahí tenemos nuestra respuesta. Pregunta 6. Señale la afirmación correcta. Vale, la única afirmación que es correcta aquí es la de la respuesta A. A la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, MUFACE, le corresponde la gestión unitaria del mutualismo administrativo. Esto lo tenemos ubicado en una resolución de 6 de febrero de 2023, pero sobre todo, si vemos cualquiera de las otras 3 opciones, ninguna
nos cuadra como correcta. Muface no depende de la Tesorería General de Seguridad Social, tampoco depende del Instituto Nacional de Seguridad Social, ni tampoco incluye dentro de su ámbito a los funcionarios de nuevo ingreso y en prácticas de las comunidades autónomas. Por lo tanto, 6 la A. 7. Según el artículo 40 de la Ley 47/2003, que es la general presupuestaria, las inversiones reales son B, operaciones de capital. Y para comprobarlo, vamos a acudir aquí a la Ley General Presupuestaria y en concreto nos vamos al artículo 40, ¿vale? Un segundito. Vale. 40. Nos dice... Aquí, perdonad. En los créditos para operaciones de capital se distinguirán inversiones reales y transferencias de capital. Inversiones reales y transferencias de capital son operaciones de capital conforme a este artículo 41 dentro de la letra C. Disculpadme esos segunditos que no encontraba la frase correcta dentro del artículo 40. Bueno, pues tenemos claro que la 7 es la B de Barcelona, operaciones de capital. Seguimos. Vamos con la pregunta 8. El artículo 20 de la Constitución Española de 1978, la C de Cádiz, protege y reconoce la libertad de cátedra. La A no es correcta porque no se encuentra en el artículo 20, sino en el 17. La B tampoco es correcta porque no está en el artículo 20, sino en el 16. Y la D tampoco es correcta porque no está en el artículo 20, sino en el 21. 9. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, no son obligaciones de los beneficiarios. 9 sería la B. Solicitar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Vale, nos vamos a comprobarlo a la Ley de Subvenciones. Vale, y en la Ley de Subvenciones, en el artículo 14, vamos a ver que no es correcta por lo siguiente. Vale, llegamos. Bueno, pues aquí. No es solicitar, la B de Barcelona es comunicar, ¿vale? Entonces, 14.1d. Para que esa frase fuese correcta tendría que poner comunicar en lugar de solicitar. Es por eso por lo que es falsa la B en la 9. Vamos con la pregunta 10. Más Constitución. La Constitución española establece que, aprobada la reforma constitucional por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten la A. Dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, 1/10 parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Esta frase la encontramos recogida en el artículo 167 de la Constitución. Seguimos con la 11. Los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho, señala la respuesta incorrecta. B. Los que sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como consecuencia de esta. Vale. Cuando nos vamos a la Ley 39 y vamos a buscarla, nos vamos a ir al artículo 47 y nos dice la B, los que sean constitutivos de infracción al loro. En nuestro examen hemos puesto infracción administrativa, mientras que en el artículo encontramos que es infracción penal. Por eso la B es falsa. Artículo 47 de la Ley 39. Vamos con la pregunta 12. Según el artículo 18 de la Ley del Gobierno 50 del 97, que regula
el funcionamiento del Consejo de Ministros. ¿Quién actúa como secretario de las reuniones de este órgano colegiado? La C, el ministro de la Presidencia. No lo vamos a buscar, simplemente con que acudáis al artículo 18 de la Ley 50/1997 veréis que la respuesta correcta es el ministro de la Presidencia. Pregunta 13. Según el TREBEP, señale la respuesta correcta en relación con la excedencia de las funcionarias víctimas de violencia de género. Sería la C de Cádiz. Durante los 2 primeros meses de esta excedencia, la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Lo comprobamos acudiendo al artículo 89. Vamos buscándolo. Vale, en el 89.5, última frase, durante los 2 primeros meses de esta excedencia, la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Lo tenemos, artículo 89.5. Entonces, pregunta 13, respuesta C de Cádiz. Y seguimos. Pregunta 14. Según el artículo 108 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, ¿cuál de los siguientes no es una forma admisible de prestar las garantías definitivas exigidas en los contratos? Pues sería la C. La C es la única que no es una forma admisible, porque si nos vamos a la Ley de Contratos y acudimos rápidamente al artículo 108, vale, aquí nos dice cuáles sí que son esas formas de prestar la garantía y en ninguna nos habla de que mediante un título conformado de propiedad de bienes inmuebles, entonces la C no es posible. La A en efectivo o en valores, que en todo caso serán de deuda pública, la tenemos por aquí. La B mediante aval de un banco la tenemos por aquí y la D de Dinamarca que tenemos en nuestro test se corresponde con la C de este artículo 108 que sería mediante contrato de seguro de caución. Por lo tanto, en la pregunta 14 marcamos como respuesta la C. 15. Según el artículo 140 de la Constitución, los concejales serán elegidos por la C, por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Lo tenemos literalmente en el artículo 140, lo podéis comprobar. Pregunta 16. Indica cuál de las siguientes proposiciones es falsa con respecto a los decretos leyes. Vale. Es falsa con respecto a los decretos leyes la C. Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de la totalidad del Senado. No es del Senado, es a la totalidad del Congreso. ¿Dónde lo encontramos? En el artículo 86 de la Constitución. Un segundito, que llegamos. Aquí lo tenemos, en el artículo 86. Los decretos leyes deben ser inmediatamente sometidos a debate y votación de la totalidad del Congreso, que no del Senado. Seguimos con la pregunta 17. De acuerdo con la Ley 40/2015, la sede electrónica se define como, y atención aquí, ¿vale? Si estáis viendo el test, aparece marcada la respuesta B, pero nosotros nos vamos a ir a la Ley 40 a ver qué nos dice. Vamos a acudir a la Ley 40 a ver cómo define la sede electrónica. Vamos a ver. Vale. La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una administración pública o bien a una o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ejercicio de sus competencias. Claro, nos damos cuenta de que aquí hay un error. Está marcada en la 17 la B, mientras que la definición que se corresponde con sede electrónica es la A. Por lo tanto, aquí tenemos una posible impugnación de la hoja de respuestas. Tendría que estar marcada la A en lugar de la B.
porque la B lo que define es la sede electrónica, no es la sede electrónica, lo que define la B es el portal de Internet. Así que esa pregunta es impugnable porque la respuesta correcta 17 sería la A de Asturias. 18. Según el Real Decreto 951/2005, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, las quejas formuladas conforme al mismo, A, no tendrán en ningún caso la calificación de recurso administrativo ni su presentación interrumpirá los plazos establecidos en la normativa vigente. Vale, esta respuesta A la encontramos en el artículo 19 del Real Decreto 951/2005. Podéis ir a comprobarlo. Artículo 19 de este Real Decreto, ¿vale? 19. Según lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 39 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho la D. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficios, de disposiciones o actos administrativos, ¿vale? Bueno, esta pregunta la encontramos en el artículo 35, sería la D de Dinamarca, pero quizá habéis advertido que la opción B está mal redactada y que pone los actos que derechos subjetivos o intereses legítimos. Ahí falta un verbo, ¿vale? Bien es cierto que falta un verbo, por lo tanto al final la opción no tiene recorrido y por lo tanto sí que es correcta la D, ¿vale? Pero seguro que os habéis dado cuenta de ese pequeño detalle, aunque quizás si la impugnáis sería una pregunta que al tener una respuesta que sí que es correcta en su totalidad, pues no tuviese mucho recorrido. Pero sí que advertimos que hay ese error en la opción B de Barcelona, aunque ponemos como correcto la D de Dinamarca. Seguimos con la pregunta 20. Según el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, los actos y disposiciones dictados por la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos son recurribles ante la C, la Audiencia Nacional, ¿vale? Y nos podemos ir a la... un segundito, aquí, a la Ley Orgánica de Protección de Datos, al artículo 48, vale, y en el punto 6 nos dice que los actos administrativos dictados por la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles directamente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Sería el artículo 48.6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Seguimos con el con la pregunta 21. Conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá la C, medidas de fomento especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas. 21. La C lo tendríamos en el artículo 49. No lo vamos a mostrar, podéis encontrarlo directamente si hacéis la búsqueda de la norma en el BOE. 22. Según lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley de Contratos del Sector Público, B de Barcelona, en los contratos podrá preverse que la totalidad o parte del precio sea satisfecho en moneda distinta del euro. 22. Si nos vamos a la Ley de Contratos, en el artículo 102 nos encontramos con que, no obstante lo anterior, en los contratos podrá preverse que la totalidad o parte del precio sea satisfecho en moneda distinta del euro. Artículo 102.2. Seguimos con la siguiente pregunta, que sería la 23. 23. Según dispone el Estatuto Básico del Empleado Público, el nombramiento y cese del personal eventual A serán libres. Artículo 12.3 del TREBEP. Una pregunta muy sencilla que podéis ir a comprobar, ese artículo 12.3 del TREBEP.
24. Según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, los procedimientos para la exigencia del reintegro de las subvenciones tendrán siempre carácter 24, la B, administrativo, ¿vale? Entonces vamos a comprobar esta a la Ley de Subvenciones, creo que es esta, sí, y nos vamos a ir al artículo 38. Vale. Y en el punto 4 nos dice que los procedimientos para la exigencia de reintegro de las subvenciones tendrán siempre carácter administrativo. 25. De conformidad con el artículo 116 de la Constitución, el estado de excepción será declarado por la C, el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros previa autorización del Congreso de los Diputados. Lo comprobamos en la Constitución y nos vamos al artículo 116.3 al estado de excepción y encontramos que será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros y previa autorización del Congreso de los Diputados. Pregunta 26. Según el artículo 5 de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, la jurisdicción contenciosa administrativa es la de Dinamarca improrrogable. Lo tenemos en el artículo 5.1 de esa Ley 29 del 98. Podéis ir a comprobarlo al BOE y veréis que pone que es improrrogable. Seguimos con la pregunta 27. Según el tenor literal del artículo 26 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local, en todos los municipios deberá prestarse en todo caso los servicios siguientes. Sería la C, alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. Literalmente lo tenéis recogido en el artículo 26 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, muy sencillito de encontrar, podéis ir al BOE a comprobar que es cierta. Y seguimos con la 28. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, toda notificación deberá ser cursada en el plazo de, ojo, viene marcada la respuesta A, 10 días a partir del día siguiente a la fecha en que el acto haya sido dictado. Pero en realidad sería correcta la C de Cádiz, 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Nos vamos a la Ley 39 a comprobar la literalidad de ese artículo 40. Vale. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Así que esta respuesta que se da en la pregunta 28 no es correcta, no es la A, es la C. Al loro con las impugnaciones, ahí podríamos impugnar también la plantilla de respuestas. 29. Según el artículo 17.2 de la Ley 40, para la válida constitución del órgano colegiado a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá como regla general la C, la asistencia presencial o a distancia del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan y la mitad al menos de sus miembros. La tenéis literalmente también en ese artículo 17.2 de la Ley 40 al que os invito a que vayáis a comprobar en el BOE. 30, de acuerdo con el Real Decreto 365/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado. ¿A qué situación pasarán los funcionarios que permanezcan en situación de expectativa de destino por un periodo superior a un año? B de Barcelona, excedencia forzosa. Vamos a comprobarlo a este Real Decreto 365 y en concreto, si nos vamos al artículo 12.2, los funcionarios que permanezcan en esta situación de expectativa de destino un periodo máximo de un año, transcurrido el cual pasarán
a la situación de excedencia forzosa. Artículo 12.2 del Real Decreto 365/1995. Seguimos con la pregunta 31. El artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público dispone que en los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la de el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente. Os invito a que vayáis a comprobar estas respuestas en el artículo 118, 2 y 3, ¿vale? Tanto en el punto 2, que aparece la necesidad de motivar el contrato, como en el punto 3, que aparece la aprobación del gasto y la incorporación del mismo a la factura correspondiente. Pregunta 32. Según el artículo 8 del cuarto convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, el título de bachiller o técnico o equivalentes es la titulación para el acceso al grupo profesional CE2. Lo mismo, podéis ir a comprobarlo al cuarto convenio colectivo único, tanto en el artículo 8, tanto a su versión en boletín oficial, como los que seáis nuestros alumnos y tengáis nuestros temas en el tema 8 de la parte específica que damos en administrativo del Estado, donde tenemos recogido este cuarto convenio, y ahí encontraréis que esta es la titulación para acceder al grupo profesional E2. Seguimos con la 33. Según dispone el artículo 52 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 39 de 2015, relativo a la convalidación de los actos administrativos, sería la B. Si el vicio consiste en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Venimos a la Ley 39 a recordar ese artículo 52 y comprobar que es la correcta, y nos encontraríamos en el punto 3, ¿vale? Es la frase literalmente del 52.3. Y seguimos con la pregunta 34. Pregunta 34. El presidente del Tribunal Supremo ostenta además la presidencia de la B de Barcelona, el Consejo General del Poder Judicial. Podemos ir directamente al artículo 122.3 de la Constitución y veremos que el presidente del Tribunal Supremo es el mismo que el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Os invito a que vayáis a la Constitución a comprobarlo. Artículo 122.3. 35. ¿Cuál de estos derechos no se encuentra entre los reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de derechos digitales? La D. El derecho de reposición no está. Vale. La A. El derecho a la limitación del tratamiento lo tenemos en el artículo 16. La B. El derecho de rectificación lo tenemos en el artículo 14. Y la C. El derecho a la portabilidad lo tenemos en el artículo 17. Por lo tanto, el que no está es el derecho de reposición, que no aparece en ningún espacio. 36. De acuerdo con el artículo 57 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, TREBEP, para el acceso a la condición de personal funcionario y por razones de interés general, podrá eximirse del requisito de la nacionalidad. B. Solo por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Vamos a comprobarlo al artículo 57 del TREBEP. Vale, y lo tenemos por aquí. Un segundito. Ay, que no lo veo ahora. ¿Será posible? Ay, perdón, el punto 5, disculpadme. 5. Solo por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general
para el acceso a la condición de personal funcionario. Veía muchas letras y no veía las que correspondían con la respuesta. Artículo 57.5 y la pregunta 36 sería la respuesta B. Vale. 37. Según el artículo 117 de la Constitución, los jueces y magistrados del Poder Judicial son A. Independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Aquí lo tenemos, 117, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Vamos con la pregunta 38. Un reglamento entrará en vigor de Dinamarca a los 20 días de su completa publicación en el boletín oficial correspondiente si en él no se dispone otra cosa. Vale. Para responder a esta pregunta podemos ver el artículo 2 del Código Civil y lo vamos a aplicar por analogía, ¿vale? En el artículo 2 del Código Civil dice que las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado si en ellas no se dispone otra cosa. Para los reglamentos, para las disposiciones con rango de reglamento se aplica lo mismo, pero fijaros que ponemos que es en el boletín oficial correspondiente, porque estamos hablando de reglamentos que no tienen por qué ser solo estatales, por lo tanto no tiene sentido poner boletín oficial del Estado, ¿vale? Porque también puede ser un boletín autonómico o un boletín de carácter provincial, pero sería la de Dinamarca. 39. De conformidad con el artículo 20 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local, existe en todos los ayuntamientos la Comisión Especial de Cuentas. Lo tenéis tal cual y literalmente recogido en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local dentro del artículo 20. Y terminamos con la 40, según el artículo 10 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Cuál de los siguientes grupos de trabajadores no se consideran incluidos en un régimen especial? Sería la de los trabajadores ferroviarios. Por si tenemos alguna duda, acudimos a este artículo 10 de la Ley General de Seguridad Social y vemos que los trabajadores del mar sí que están, que los funcionarios públicos civiles y militares sí que están y que los trabajadores por cuenta propia o autónomos también están. Así que marcaríamos la respuesta D, trabajadores ferroviarios. Para terminar con esta parte de legislación general, nos tenemos que ir a las preguntas de reserva, donde nos encontramos algunas que sí que son de legislación. En particular, la pregunta 2, según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿a quiénes obligan los términos y plazos establecidos en la misma o en otras leyes? Sería a la C, a las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. Vamos a la Ley 39 a comprobarlo y en concreto dentro de la Ley 39 al artículo 29. Vale. Los términos y plazos establecidos en estas u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. Bien, seguimos. En legislación tenemos también la pregunta 4, también de la Ley 39, de acuerdo con el artículo 109.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 39/2015, las administraciones públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos, existentes en sus actos en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados. Comprobamos en el artículo 109 y en el punto 2 tenemos que las administraciones públicas podrán asimismo rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Artículo 109.2. Y por último, la quinta pregunta que tenemos también por aquí. Según la Constitución española y sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos,
Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley es una misión del Ministerio Fiscal, que lo tenéis en el artículo 124 de la Constitución. Aquí tenemos en el artículo 124 las funciones del Ministerio Fiscal. Y con esto tenemos vistas las preguntas de la primera parte, ¿vale? Hola a todos los que estáis viendo esta corrección del simulacro que hemos realizado en Veropo sobre administrativo del Estado. Vamos a ver a continuación lo referente a las preguntas de la parte de informática. Vamos a ir viendo a qué tema correspondía cada una de esas preguntas. Vamos a ver cuál era la respuesta correcta, las dudas que pueden haber surgido, aquellas preguntas que habitualmente luego nos encontramos en los exámenes reales. Así que vamos a por ello. Empezamos con la pregunta 41, que era la primera pregunta que nos encontrábamos respecto a la parte de informática. Entonces, tanto la pregunta 41 como la pregunta 42 hacían referencia al tema de informática básica, al primero de los temas que os encontráis en esta convocatoria de administrativo del Estado. Dice que si tengo un disco duro extraíble donde se han grabado películas que ocupan un total de 2 zettabytes y corresponde a, y en este caso la respuesta correcta era la C de casa, 2 a la 20 petabytes. Es importante cuando en este tema se habla de los múltiplos del byte, conocer perfectamente el nombre de todos ellos, sus siglas y el orden en el que aparecen de menor a mayor, ¿vale? Entonces, si vamos del más pequeño al más grande y empezamos por el byte, luego nos encontramos con el kilobyte, después con el megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte y luego ya zettabyte, ¿vale? Entonces, desde el zettabyte que nos decía hasta el petabyte hay 2 saltos y de ahí 2 a la 20, porque entre cada uno de los saltos multiplicamos por 2 a la 10 cuando queremos pasar, como en este caso, a una unidad más pequeña, ¿vale? En el caso de la pregunta 42 dice que el siguiente número binario lo vamos a convertir en decimal y a hexadecimal que tenemos que indicar a qué números correspondería, que en este caso era el 115 en decimal y el 73 en hexadecimal. Realmente no hablamos del número 73. Cuando trabajamos en la base numérica hexadecimal utilizamos dígitos del 0 al 9 y luego las letras de la A a la F. Os voy a mostrar cómo se tendría que realizar esa conversión. Es algo que también ha sido preguntado en examen, normalmente con números pequeños, no suelen ser números muy grandes, y además suele ser más común que pregunten por la conversión de la base decimal a binaria y binaria a decimal que con hexadecimal. Pero bueno, en esta pregunta lo teníamos como todo junto para poder repasarlo, ¿no? Entonces os voy a enseñar cómo se pasaría ese número. En este caso, lo que nos encontramos es el número 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, que le queremos pasar a base decimal, ¿no? Entonces, para ello, lo que se hace es tener en cuenta como unos índices en base a la posición que ocupan estos números, indicando que este es el 0, este es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se empieza por el 0 y siempre por la derecha. Entonces, en base a esto, para pasarlo a una base decimal, tendríamos que ir indicando que es 1 por 2 a la 6, más 1 por 2 a la 5, más 1 por 2 a la 4. Aquí, como hay ceros, estos no se tienen en cuenta, porque 0 por cualquier cantidad va a ser 0, más 1 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0.
Si ahora calculo estas potencias, indicaré que esto me dará 64, que esto me dará 32, que esto me dará 16, estos son 2 y esto es 1. Y la suma de estas cantidades es 115. Y ahí tenemos ese número pasado a base decimal, ¿vale? Lo único que tenemos que tener en cuenta es que ahora el número está en base 2, por eso vamos poniendo 2 elevado a la posición que ocupa cada uno de ellos. Y si este mismo número lo queremos pasar a base hexadecimal, la forma de trabajar es la siguiente. Se van creando grupos de 4 dígitos empezando por la derecha. Este sería el primero y este sería el segundo, que como no llega a tener 4 dígitos, se le añade otro 0 a la izquierda. Ahora se les va a poner unos índices, pero no como los que veíamos en el ejemplo anterior, sino que aquí siempre se va a poner los siguientes. Se va a poner 1, 2, 4 y 8. Y aquí otra vez, 1, 2, 4 y 8. Realmente no son potencias, estamos hablando de multiplicaciones. Es decir, que si aquí multiplicamos 4 por 1, 2 por 1 y 1 por 1, la suma de 4, 2 y 1 nos da 7. Y en este caso, la suma de 2 y 1 nos da 3. Los ceros, al multiplicar por 0, pues devolvería 0 y no hay que tenerlo en cuenta. Así que luego cogeríamos los elementos de cada uno de los grupos que tenemos, que hemos creado al principio de 4 en 4, y diríamos que el número en base hexadecimal sería 73. Esto ya no se suma, ni se multiplica, ni nada, simplemente se consideran los diferentes dígitos de ese número en base hexadecimal, ¿vale? Entonces esa sería la forma de hacer esa transformación. Bien, seguimos en la pregunta número 43, que esta pregunta ya corresponde a lo que es el entorno de Windows, en el segundo tema que os encontráis en vuestra convocatoria. Dice que ¿qué conocemos con el nombre Jump List? Esto también ha salido en varias ocasiones en pregunta de examen y contestamos que es un menú que permite ver y abrir los últimos archivos con los que hemos trabajado en un determinado programa. El Jump List es como un menú contextual, el menú que aparece al pulsar con el botón secundario del ratón, pero haciéndolo en la barra de tareas sobre uno de los iconos de los programas abiertos, que ahí nos saldrán pues, los últimos archivos con los que hemos estado trabajando. En la pregunta 44, también una pregunta sobre el segundo tema, dice que al pulsar con el botón secundario del ratón sobre un área en blanco del escritorio va a aparecer un menú contextual donde podemos organizar los iconos y ordenarlos por nombre. ¿Qué opción no nos vamos a encontrar? Y sería la de fecha de creación, porque cuando nosotros pulsamos con el botón secundario en el escritorio con el fin de ordenar los iconos que hay en ese momento, se puede ordenar por nombre, por tamaño, por tipo y por fecha de modificación, pero no por fecha de creación, ¿vale? Por eso esta era la incorrecta. 45 también pregunta del tema de Windows, dice una de las siguientes extensiones no puede tener una carpeta. Señale la respuesta correcta. Hemos dicho que ninguna es correcta porque las carpetas en Windows no tienen extensión, solamente son los archivos, ¿vale? Entonces no, en este caso no hay ninguna correcta porque la correcta sería indicar que las carpetas no tienen extensión. La 46, también de Windows, dice para mostrar las propiedades del elemento seleccionado sin utilizar el ratón, lo haremos pulsando Alt más Intro. Esta es una combinación de teclas que se ha repetido en varios exámenes, así que atentos a ella, ¿vale? Que sería lo mismo que pulsar con el botón derecho sobre un archivo o sobre una carpeta e irnos a la opción de propiedades. La 47 ya nos habla del explorador de archivos, nos referimos al tercer tema de vuestra convocatoria. Dice control más rueda del ratón dentro del explorador de archivos. ¿Para qué sirve?
para ir cambiando entre los diferentes tipos de vista, la vista detalles, la vista mosaicos, la vista iconos pequeños, ¿sí? Entonces, según vamos utilizando control y la ruleta, veremos cómo va cambiando entre los diferentes tipos de vistas, ¿no?, cuando estamos trabajando en Windows. La 48, para activar el panel de detalles del explorador de archivos de Windows, tendremos que pulsar lo siguiente. La combinación de teclas es Alt mayúsculas P, nos muestra un panel en la parte derecha donde podemos ver pues, las propiedades del archivo o de la carpeta que tengamos seleccionada en ese momento. Pasamos ya a una pregunta de Word, la pregunta 49, dice ¿cómo podemos conseguir que varias celdas de una tabla de Word se conviertan en una sola celda? Bueno, pues con la herramienta combinar celdas, que nos lo encontraremos o en la cinta de opciones o pulsando con el botón secundario. La 50, también de Word, ¿qué tipo de sangría nos permite separar solo la primera línea del párrafo respecto del margen izquierdo? Aquí nos encontramos con los 4 tipos de sangría que existen en Word. La sangría de primera línea es la que desplaza solo la primera línea del párrafo hacia adentro. 51, ¿qué extensión tienen las plantillas de Word? Son bastante dados a este tema de las extensiones. .x es la referente a una plantilla. Si hablamos de un documento de Word normal sería la B, docx, y si hablamos de la extensión de un documento de Word creado en versiones anteriores, tipo 97-2003, entonces sería la .doc, porque la alternativa que nos encontrábamos en la respuesta D realmente no existía. En la 52 seguimos con Word, dice queremos combinar un documento de Word con un origen de datos en el que hay un campo llamado sexo que indica si el destinatario es hombre o mujer. Hay que incluir un campo en el documento que permita insertar la palabra señor o señora en función del contenido de ese campo. ¿Cuál de los siguientes nos permite insertar en ese documento principal para conseguir el resultado propuesto? Nos está hablando de una combinación de correspondencia y dentro de la combinación de correspondencia hay una herramienta llamada reglas que lo que permite es insertar en Word un campo para indicarle en este caso que si en esa columna de sexo aparece una palabra, pues que nos ponga una cosa y si no que nos ponga otra. Es muy similar al funcionamiento de una función si en Excel, ¿no? Y ese campo se llama de esta manera, si entonces, si no. En la 53 dice indique la respuesta correcta, dice en Word las tabulaciones predeterminadas vienen fijadas a 1,25, esto es correcto, ¿vale? Podemos encontrarlo dentro de la ventana de tabulaciones en la parte superior derecha, ahí os encontráis con esa medida que se puede cambiar. Fijaros en las otras, dice la B, que al fijar una tabulación la podemos establecer con alineación justificada. No existe un tabulador justificado. Tenemos tabuladores izquierdos, derechos, centrados, decimales y barra. Estos 5 tipos, pero justificado no existe. La C dice que desde la ventana de tabulaciones no podemos eliminar con una sola acción todas las tabulaciones establecidas. Y sí, porque hay un botón que dice eliminar todas, así que podría eliminarse. Y se puede elegir una imagen como relleno entre 2 tabulaciones. Esto tampoco es correcto porque lo que podemos poner entre 2 tabulaciones o son puntos, o son guiones, o es una línea continua, pero no una imagen. Pasamos a partir de la 54 a las preguntas de Excel y dice que entendemos por rango, esto también es una definición que ha salido muchas veces en examen, hemos indicado que son 2 o más celdas de una hoja, nos lo podemos encontrar definido de múltiples formas y ser todas correctas, vamos a ver qué tenían las otras. Dice grupo de celdas que contienen valores numéricos referenciados por la dirección de cada una de las celdas. Bueno, para que a un conjunto de celdas se le denomine rango, no tiene que contener ni valores numéricos ni ningún otro tipo de valor. Es decir, por el hecho de seleccionar un conjunto de celdas ya es un rango, no hace falta que contengan información.
Grupo de celdas contiguas con el mismo formato o estilo de visualización. Pasa lo mismo, es decir, sí que es un grupo de celdas contiguas, pero no tienen que tener ni el mismo formato ni el mismo estilo. Y grado de complejidad asociada a una fórmula matricial, esto ya no tenía nada que ver. En la 55 nos hablan de este error en cuando aparecen estos símbolos, y esto se debe a que no podemos en ese momento ver todo el contenido de la celda porque la celda no es lo suficientemente grande, ¿vale? Entonces esto consistiría simplemente en ampliar el tamaño de esa columna y con eso ya podríamos ver el contenido. Hay otro motivo que no estaba reflejado en esas alternativas por las que nos podemos encontrar estos símbolos escritos en una celda. Y esto se debe a cuando estamos haciendo un cálculo con fechas o con horas y el resultado que nos sale es una fecha o una hora negativa. Excel no entiende cómo representar este tipo de valor y por eso también nos aparecería este error. En la 56 dice queremos imprimir el documento de Excel, ¿cómo podemos asegurarnos de que se imprimirá en horizontal? Bueno, una opción es desde la ficha disposición de página y ahí indicarle en configurar página cómo queremos que se imprima, pero no era una de las alternativas que nos daban. Entonces otra posibilidad es desde el menú o desde la ficha archivo, yéndonos a imprimir, ahí también tenemos un apartado para poder indicar cuál es la configuración de la página, en este caso respecto a la orientación. En la 57 dice que cuál de las siguientes opciones es una referencia absoluta, que sería la C de casa. Le llamamos referencia absoluta cuando aparece tanto el dólar delante de la letra como delante del número, indicando que se ha fijado tanto la columna como la fila a la que pertenece esa celda. Lo que teníamos en la A era una referencia relativa y lo que tenemos en la B y en la D es una referencia mixta, también conocidas como referencias híbridas. En la 58 dice cuál es la sintaxis correcta de la función sí, una función lógica en Excel, y la forma correcta de escribirlos, como veis en la alternativa C de casa. Hay una condición, hay un valor verdadero y hay un valor falso. Cada uno de los argumentos tiene que ir separado por punto y coma para ser correcto. A partir de la 59 pasamos a preguntas de Access. Dice con qué otro nombre se conoce a la clave principal de una tabla dentro de Access, esa clave principal que permite que los registros sean únicos, que no se repitan, ¿vale? Y la clave principal también se le conoce como clave primaria o clave maestra, ¿vale? ¿Podemos crear una tabla sin clave principal? Sí. Es verdad que es muy aconsejable crearla con clave principal precisamente para lo que os indicaba en la pregunta anterior, para que no haya duplicidad de registros cuando estamos rellenando una tabla. Por ejemplo, son claves principales muy comunes, pues si son datos sobre un curso, el código del curso. Si hablamos de personas, ya sean alumnos, clientes, pacientes, pues el DNI, es decir, un dato que sea único para los registros que vamos a ir rellenando, ¿no? Entonces dice sí, pero al guardar la tabla nos preguntará una vez más si no queremos crear una clave principal en dicha tabla. Es decir, es tan aconsejable que el programa, que Access, al detectar que estamos guardando una tabla sin clave principal, nos preguntará si estamos seguros de querer hacerlo. Pero si nosotros le decimos que sí, se puede crear sin ningún problema. En la 61 nos dice que dentro de una base de datos, donde en una tabla se almacena información de los alumnos de un colegio, ¿qué sería la edad del alumno en dicha tabla? Y sería el campo. Si hablamos de la fila completa de datos de ese alumno, su DNI, su nombre, apellidos, domicilio, edad. Entonces, en ese caso sí que estaríamos hablando de un registro, ¿vale? Pero si es solo uno de los datos de esa persona, es un campo, sería como una columna de la tabla. En la 62 dice que por qué carácter está representado un carácter o dígito opcional dentro de las máscaras de entrada de Access, y sería la A minúscula. Esto cuando estudiáis los caracteres correspondientes para poder crear una máscara de entrada,
pues lo que hacemos es ir viendo cada carácter para qué nos sirve, si son letras obligatorias, si son letras opcionales, números obligatorios, números opcionales, es decir, que esta pregunta era muy teórica. En la 63 dice que la jerarquía que tiene Access es la siguiente. Hemos indicado que ninguna es correcta, porque lo que sería correcto es primero la base de datos, que es lo más grande, después la tabla, que es lo siguiente que se crea, después se definen los campos y por último los registros, es lo que se rellena. Es decir, que sería como la D, pero aquí al final primero iría al campo y después iría al registro para que esto fuera correcto. La 64, que ya estamos hablando de una pregunta del tema de Internet, dice intentar obtener acceso a un sistema haciéndonos pasar por otro, lo que llamamos una suplantación de identidad, se denomina spoofing, ¿vale? Atentos a ese término porque es verdad que cada vez más en el tema de Internet nos encontramos con preguntas en las que, bueno, son definiciones sobre términos concretos, pues de tipos de virus, de tipos de, bueno, pues al final de amenazas en Internet, ¿no? En la 65 el término ISP, también pregunta de Internet, significa y es proveedor de servicios y accesos de Internet. En definitiva no es otra cosa que la compañía o la organización que se encarga de proveer a los usuarios de una conexión a Internet, como puede ser por ejemplo Telefónica. 66. El concepto HTML se corresponde con y nos dice que es un lenguaje de marcas utilizado para dar formato a los documentos de forma que los clientes web los puedan visualizar. HTML no es otra cosa que el lenguaje que se utiliza como base para crear el contenido de una página web. Entonces se le conoce como lenguaje de marcas o de marcado de hipertexto. La 67 indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta. Dice que las direcciones IP dinámicas las asigna el servidor SMTP. Bueno, esto es incorrecto. SMTP es un protocolo de correo electrónico, ¿vale?, que nos permite poder enviar correos electrónicos, y el servidor que asigna esas direcciones IP dinámicas cada vez que un dispositivo se conecta a Internet es el servidor DHCP, ¿vale?, como decía la respuesta B de Barcelona. Si pasamos a las preguntas de correo electrónico, la pregunta 68 dice que cuál de las siguientes direcciones tiene el formato adecuado, ¿vale? Y aquí hablamos de que sería el nombre del buzón o nombre del cliente, ¿vale?, después la arroba y luego el nombre del servidor de correo o nombre del servidor del proveedor de acceso a Internet, ¿no? La 69 dice que trabajando con Outlook, si redactamos un mensaje sin tener conexión a Internet y pulsamos en enviar, ¿dónde se guarda ese mensaje? Bueno, realmente en el momento en el que el usuario pulsa en el botón de enviar, entendemos que el mensaje está terminado. Por eso no iría a la carpeta de borrador, iría directamente a la bandeja de salida. Lo que pasa es que se quedaría en la bandeja de salida hasta que ese equipo tuviera conexión a Internet, y en el momento en el que tuviera conexión a Internet y se actualizara Outlook, pues enviaría ese mensaje y dejaría de estar en la bandeja de salida. Y por último, en la 70 dice que en relación con Outlook indique la respuesta correcta. Nos dice que es posible configurarlo de modo que las personas a cuyos mensajes se responda se agreguen automáticamente a la libreta de direcciones. Como en todos los programas de Office, si nos vamos a archivo, opciones, habrá determinadas posibilidades para configurar los programas de una forma u otra. En el caso del programa de Outlook existe una posibilidad para indicarle precisamente esto, que si yo respondo, pues que esa dirección, los datos de ese correo queden almacenados en la libreta de direcciones para que la próxima vez que vaya a escribirle pues sea más sencillo localizarlo. Y en las preguntas de reserva teníamos en la primera de ellas una pregunta sobre correo electrónico que indicaba que qué ocurre con los mensajes de correo de un remitente que ha sido bloqueado por nosotros. Bueno, pues ese mensaje irá directamente a elementos eliminados, ¿vale?, si lo que hemos hecho es bloquearlo.
Y luego tenemos en la tercera, dice qué combinación de teclas utilizaríamos en Word para eliminar manualmente el formato de caracteres que estuviera aplicado, y aquí se utiliza control barra espaciadora, ¿vale? Atentos porque nos habla de eliminar el formato de carácter o de fuente, es decir, poder quitarle el tipo de letra que tiene, el color, una negrita, un subrayado. Si habláramos de eliminar el formato de párrafo, es decir, una alineación, una sangría, unas viñetas, en ese caso se utilizaría la combinación de teclas control más W, ¿vale? Así que en esta pregunta es importante discernir y tener en cuenta si nos está hablando de eliminar el formato de carácter o eliminar el formato de párrafo. Bueno, con esto estarían resueltas las preguntas de informática. Espero que haya sido de utilidad, que os haya salido bien, y mucho ánimo en estas últimas semanas que quedan hasta la fecha de examen. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir con la corrección del simulacro con el supuesto práctico número 1. Lo leemos. Luis, de 17 años de edad, discute con sus padres y sale de casa muy enfadado. Entra en una tienda comprando material para poder hacer pintadas el día 8 de noviembre de 2024. Adquirido el material necesario, ese mismo día decide pintar la fachada de un edificio público perteneciente al Ministerio de Agricultura, sin percatarse que en esa calle hay vigilancia por cámara, perfectamente anunciada en dicha calle, motivo por el cual su comportamiento queda grabado. Posteriormente vuelve a su casa sin comentar nada de lo ocurrido. Pasado un mes, un funcionario de correos entrega en el domicilio a su padre, que se encontraba presente en el mismo, la notificación, comunicando a Luis el inicio del oportuno procedimiento sancionador por las pintadas producidas. Por otra parte, en el Ministerio de Agricultura proceden a iniciar el oportuno expediente de contratación para limpiar las pintadas con una empresa especializada en ello para que no resulte dañado dicho edificio. El valor estimado de dicho contrato asciende a 15.000 euros y dicho contrato se formalizó a pesar de existir insuficiencia de crédito. Además, el órgano de contratación exige la constitución previa de una garantía provisional no superior al 3% del valor estimado en ese contrato. Vamos a ver qué preguntas nos propone este caso. La primera, ¿la notificación se ha cursado de manera correcta? D de Dinamarca, B y C son correctas. Sí, en base al artículo 42 de la Ley 39, y sí, también en la C, porque puede hacerse cargo de la notificación cualquier persona mayor de 14 años siempre y cuando se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Quien ha recogido la notificación es el padre de Luis, así que entendemos que el padre de Luis sí es mayor de edad, la ha recogido dentro del domicilio en el que convive con su hijo Luis, que es menor de edad. Entonces no hay duda de que es correcto. Lo tendríamos en el artículo 42 de la Ley 39 y podemos ir a comprobarlo al propio BOE. 2. ¿Qué tipo de procedimiento ha de iniciarse por parte de la administración competente por el comportamiento de Luis? Un procedimiento sancionador, ¿vale? Está claro, y además en el enunciado nos dice que se le inicia el oportuno procedimiento sancionador, así que bueno, aquí no hace falta siquiera hacer una remisión. Entendemos perfectamente que esto es una trastada que ha consistido en pintar ese espacio público que es la fachada de un edificio del Ministerio de Agricultura, que requiere de una reparación, y bueno, pues no queda otra que ponerle una sanción, ¿no?, al propio Luis. Vamos con la 3. Suponiendo que el padre de Luis quisiera dar un escarmiento a su hijo, ¿podría iniciarse este procedimiento a solicitud del padre? B de Barcelona, no, dado que los procedimientos sancionadores solo pueden iniciarse de oficio. Lo recordamos y para ello acudimos a la Ley 39, al artículo 63. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio, ¿vale? Así que ahí tendríamos la respuesta.
3, la B, no, porque siempre un procedimiento de naturaleza sancionadora se inicia de oficio por el artículo 63 de la Ley 39. 4. Iniciado el procedimiento sancionador, si Luis reconoce su responsabilidad, la D. Se puede resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que corresponda y lo tenemos descrito en el artículo 85 del BOE, que os invito a que vayáis a comprobar. Seguimos con la pregunta 5. En base a la Ley 40, ¿cabe que los padres de Luis tengan que responder del pago de la sanción a él impuesta? Sería la D. A y C son correctas. Sí, es lo que se conoce como responsabilidad invigilando, esa sería la A, es un latinajo que se sigue usando en derecho civil. Estamos hablando de un menor de edad que tiene 17 años y que por lo tanto hasta que sea mayor de edad son sus padres los que van a responder por él. Y sí, también en base al artículo 28 de la Ley 40/2015, que este sí que le vamos a ver. Bueno, un segundito que lo encontramos. Vale, aquí tenemos el artículo 28, la responsabilidad. Así que bueno, pues en base a esta responsabilidad nos habla aquí de que podrán ser sancionadas las personas físicas. Entonces pues iríamos a esta responsabilidad para entender que a Luis le corresponde ser sancionado por la infracción que ha cometido. 6. Según los datos del enunciado, ¿el procedimiento se ha iniciado en plazo o ha prescrito? Bueno, pues sería la B. Se ha iniciado en plazo, sea cual sea, la calificación de la infracción. Nos vamos a la Ley 40/2015. Vale. En la Ley 40 nos vamos al artículo 30 y vamos a ver los plazos de prescripción. Vale. Y nos dice que las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan, y si éstas no fijan plazos de prescripción serían muy graves a los 3 años, graves a los 2 años y leves a los 6 meses. No hace falta que sepamos qué tipo de infracción es, si muy grave, grave o leve, porque simplemente si volvemos al enunciado del caso práctico, nos dice que pasado un mes el funcionario de correos entrega en el domicilio esa notificación comunicando, ¿no? Es decir, en un mes desde que se han producido los hechos ya han iniciado las actuaciones, por lo tanto en ningún caso ha prescrito, ¿vale? Estaríamos en el artículo 30 de la Ley 40. Vale, y 7. El plazo de prescripción de la infracción cometida por Luis empieza a contar el mismo día, ¿vale? El 8 de noviembre de 2024, artículo 30.2 de la Ley 40, en el mismo momento en el que se comete la infracción ya contamos. Me voy al 30, a la prescripción, y dice que el plazo de prescripción en el punto 2 de las infracciones comenzará a contarse desde el día en el que la infracción se ha cometido. Así que el propio 8 de noviembre de 2024 ya cuenta. 8. Las imágenes captadas por la cámara de videovigilancia, ¿considera su juicio que tienen valor de prueba? Sí, además es avalado por la jurisprudencia. ¿Dónde encontramos esto? En la Ley Orgánica de Protección de Datos, en el artículo 22. Vale, tratamientos con fines de videovigilancia. Si nos vamos al punto 6, dice que el tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad y por los órganos competentes para la vigilancia y control, tanto en centros penitenciarios, en tráfico, se rige por una directiva y cuando tenga fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad jurídica. Bueno, pues aquí podríamos encuadrar ese apartado en ese apartado 22.6, esta pregunta 8, artículo 22.6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Vamos a ver las que tienen ya que ver con la Ley de Contratos de Sector Público. Pregunta 9. Según el enunciado, el contrato se celebra habiendo insuficiencia de crédito. Ello, según la Ley 9/2017 de
es causa de nulidad de derecho administrativo. Nos tendríamos que ir al artículo 39 de la Ley de Contratos. Un segundito. Causas de nulidad de derecho administrativo, artículo 39 de la Ley de Contratos. B, la carencia o insuficiencia de crédito. Así que, pregunta 9, según el enunciado, el contrato se celebra habiendo insuficiencia de créditos. Ello es la D de Dinamarca, causa de nulidad en derecho administrativo, artículo 39.2 de la Ley de Contratos. 10. Según el artículo 44, ¿cabe interponer el recurso especial en materia de contratación? No cabe interponer el recurso especial en materia de contratación. ¿Por qué? Bueno, vamos a un contrato de 15.000 euros y vamos al artículo 44 y si luego atendemos a la siguiente pregunta, que vamos a hablar ya de que es un contrato de servicios, dice que para que quepa, según el artículo 44, ese recurso especial en materia de contratación tendría que tener un valor estimado, si es de suministros y servicios, superior a 100.000 euros. Como este es de 15.000, no lo podemos poner, ¿vale? Entonces, 10, la B, no. 11. El contrato realizado ha de contar con un responsable del contrato. 11, la A, sí, para supervisar su ejecución y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación pactada. Esto lo encontraríamos en el artículo 62.1 de la Ley de Contratos. Os invito a que vayáis a comprobarlo. Y vamos con la 12. ¿Qué tipo de contrato sería el idóneo para proceder a la limpieza de la fachada pintada por Luis? B, un contrato de servicios, tal y como establece el artículo 17 de la Ley de Contratos. Efectivamente, sería el artículo 17 de la Ley de Contratos de Sector Público, donde nos define cuál es un contrato de servicios. 13. Según el valor estimado de este contrato, A, no es un contrato menor, porque su valor estimado es de 15.000 euros, y para que sea un contrato menor tiene que ser inferior a 15.000 euros, ¿vale? ¿Esto dónde lo tenemos? En el artículo 118 de la Ley de Contratos. Aquí, cuando se trate de contrato de obras tendríamos menos de 40.000, pero o inferior a 15.000 si se trata de contratos de suministros o de servicios. Artículo 118.1. Vale. 14. ¿Quién tiene competencia para contratar en este caso? Pues sería la C, o el ministro o el secretario de Estado del Ministerio de Agricultura. Lo veríamos conforme a la Ley 40, simplemente como no tenemos claro cuál es el órgano en concreto ni qué tipo de edificio es, no sabemos nada más. En la Ley 40, si nos vamos tanto al artículo 61 con las funciones del ministro como al artículo 62 con las funciones del secretario de Estado, nos dice que son ambos competentes para realizar las contrataciones pues, que les correspondan a cada uno de ellos. Así que simplemente iríamos ahí, artículos 61 y 62 de la Ley 40. 15. ¿Cuál es la consecuencia de haber celebrado el contrato a pesar de la insuficiencia de crédito? Pues la B, que el contrato será nulo de pleno derecho por el artículo 39.2b de la Ley de Contratos que hemos ido a comprobar antes. 16. Para el cálculo del valor estimado de este contrato se tomará, según establece el artículo 101 de la Ley 9/2017, la C, A y B son correctas. Sería la A, el importe total sin incluir el IVA pagadero según sus estimaciones, y B, el método utilizado por el órgano de contratación para el cálculo deberá figurar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, ¿vale? ¿Dónde nos iríamos? Pues como ya hemos indicado, al 101 en el valor estimado. Bueno, pues lo daríamos una vuelta y aquí nos lo podremos encontrar. Os invito a que lo leáis detenidamente.
17. ¿Es correcta la garantía provisional exigida por el órgano de contratación? La D. No, porque ha de calcularse al presupuesto base de licitación sin IVA y no en base al valor estimado, como se ha hecho además de los motivos para poderlo exigir que no sabemos si se dan. ¿Dónde nos vamos a localizar esta pregunta? Al artículo 106.2 de esta ley de contratos. Aquí. En los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determinará el importe de la misma, que no podrá ser superior a un 3% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el IVA, y al régimen de su devolución. ¿Vale? Entonces, ahí ya lo tenemos. Y seguiríamos por la 18, ante la insuficiencia de crédito. ¿Cuál sería una posible solución? La C, realizar una modificación presupuestaria, tal y como nos plantea el artículo 51 de la Ley General Presupuestaria, que nos explica qué tipo de modificaciones tenemos, pero todavía no vamos a entrar en más detalles. Entonces, 18 la C, haremos una modificación conforme al artículo 51. 19, en base al tipo de contrato que se celebra y a la situación que se pretende solucionar con él, ¿usted cree que se trata de un crédito ampliable? B, no, no se trata de un crédito ampliable porque no es un contrato que ya estuviese previsto y por lo tanto no lo podemos ampliar. Para acordarnos de en qué supuestos podíamos ampliar un crédito es necesario, y os invito a que vayáis a repasar las ampliaciones de crédito en el artículo 54. Aquí veréis qué créditos sí que son ampliables y comprobaréis que en ningún caso este crédito, para hacer este contrato y poder eliminar esa pintada de Luis, pues podría estar dentro de un crédito ampliable, así que aquí no podemos meter ese crédito ampliable. La respuesta es que no. Y 20. ¿Qué tipos de modificaciones presupuestarias se podrían realizar en este caso? Pues dice que son correctas tanto la A como la C. Podríamos hacer un suplemento de crédito o una transferencia. Como no tenemos más datos de qué tipo de presupuestos hay, de si ya teníamos una partida, de si no la teníamos, pues bueno, estas dos son las únicas que sí que caben. Lo podríamos recordar a qué pertenecen cada una de estas modificaciones o cómo se desarrollan cada una de estas modificaciones en los artículos 52, transferencia de crédito, y 55, suplemento de crédito. Y tenemos 5 preguntitas de reserva. La primera, cuando la Administración notifica el inicio del procedimiento sancionador, le comunican que el instructor y el que va a resolver es don Jaime López. ¿Es correcto? La B. No es correcto, porque en los procedimientos sancionadores no puede instruir y resolver la misma persona. Si recordamos el artículo 63 de la Ley 39, lo veremos clarísimo, y veremos que dice el artículo 63 que establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. Así que lo tenemos muy claro, que la 1 es la B. No es correcto, tienen que ser órganos distintos, artículo 63 de la Ley 39. 2. En cuanto al contrato, ¿podría presentar oferta una UTE, Unión Temporal de Empresarios? La A. Simplemente sí. ¿Por qué no? No hay nada que no pueda o que no pueda dar esa situación de que una UTE se pueda presentar, así que contestamos que sí, conforme al artículo 69 de la Ley de Contratos, que es el que regula las uniones temporales de empresarios. Y seguimos con el 3. La empresa contratada, al hacer efectiva la garantía provisional, hace un bizum al órgano de contratación. ¿Es válido? No, en ningún caso. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿a dónde tenemos que pagar esa garantía provisional? ¿Dónde la tenemos que efectuar? Si nos vamos al artículo 106.3, nos indica dónde tiene que estar hecha. Y nos habla de la Caja General de Depósitos o ante
el órgano de contratación en su caso. Pero bueno, aquí la opción que nos viene en la letra D, que sería la buena, no, ha de hacerlo en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las delegaciones de Economía y Hacienda, sería perfecta. 3. La de Dinamarca, artículo 106.3 de la Ley de Contratos. 4. Si el procedimiento sancionador, en vez de notificarlo en el domicilio directamente, se decide publicar en el BOE, ¿sería correcto? B. No, han de notificárselo primero en su domicilio, como marca el artículo 42 de la Ley 39/2015, ni más ni menos. Y para terminar, quinta de estas preguntas de reserva, si la administración cita a Luis para comparecencia, ¿es obligatorio que acuda? Sí, si está previsto en una norma con rango de ley, como le marca el artículo 19 de la Ley 39. Vamos a encontrarlo. 19.1. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. Y con esto tenemos corregido el supuesto práctico número 1 de este simulacro. Bueno, pues vamos a terminar con la corrección de este simulacro viendo el supuesto práctico número 2. Comenzamos por leerlo. Marcel Claret Álvarez, de nacionalidad francesa, tiene intención de presentarse al proceso selectivo para el acceso al cuerpo general del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, ingreso libre, y en la fecha de finalización del plazo para formalizar la solicitud para participar le falta un día para cumplir 18 años de edad. Marcel supera el proceso selectivo señalado y es nombrado funcionario de carrera. En la publicación del nombramiento como funcionario de carrera de Marcel aparece mal escrito su nombre, de tal modo que se transcribe como Marcelo. Marcel está interesado en solventarlo y solicitó a un abogado para la realización de las gestiones oportunas. A Marcel se le adjudica su puesto en el que toma posesión el 22 de diciembre de 2022 dentro de su cuerpo, en la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el cual tiene un nivel 14. Posteriormente, el 25 de febrero de 2024, toma posesión de un nuevo puesto de trabajo en la Subdirección General de Ciberseguridad del mismo Ministerio en virtud de concurso de traslado, puesto que cuenta con un nivel 15. Como consecuencia de no haber cumplido con los servicios mínimos asignados en una huelga en el ámbito de los funcionarios de carrera de la Administración del Estado que se llevó a cabo el 17 de enero de 2023, se ha iniciado contra Marcel un procedimiento disciplinario. Coincidiendo en el tiempo con la tramitación del expediente disciplinario, Marcel se plantea solicitar una excedencia para el cuidado de su tío Luis, hermano de su madre, que ha sufrido un grave accidente, o para cuidar a María, actual esposa de su padre, que se encuentra a su cargo y que tiene una enfermedad que no le permite valerse por sí misma. A Marcel se le notifica el inicio del procedimiento disciplinario, donde se señala la posible comisión por su parte de una falta muy grave y se dicta contra él una suspensión provisional como medida cautelar por un tiempo de 4 meses. En el ámbito de la Subdirección General de Ciberseguridad, con fecha 2 de abril del año 2024, se produce una defectuosa transmisión de prescripciones técnicas a las empresas del sector de la ciberseguridad, que ha provocado desde ese mismo momento en la mercantil Ciberseg 21 SL unos perjuicios que se han valorado en 65.000 euros. Realizadas las averiguaciones oportunas, se descubre que la defectuosa transmisión de prescripciones técnicas se ha debido a una actuación dolosa de Marcel. Vamos a contestar las preguntas. En primer lugar, ¿puede Marcel participar en el proceso para el acceso al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, ingreso libre? La respuesta sería B, sí. Vamos a ver, el TREBEP en el artículo 56 nos dice que solo es necesario tener 16 años, no 18, ¿vale? Entonces, claro, dice tener cumplidos 16 años, ya les tiene cumplidos, los que no tiene cumplidos son los 18, pero como los 16 sí que lo cumple, estaría bien. 1, la B.
2. ¿Qué autoridad dentro de la Administración General del Estado es la competente para hacer el nombramiento de Marcel como funcionario de carrera? Sería la B de Barcelona, el titular de la Secretaría de Estado de la Función Pública, donde nos iríamos al artículo 25 del Real Decreto 364/1995. En el artículo 25 nos dice que, concluido un proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado, cuyo número no podrá exceder en ningún caso al de las plazas convocadas, serán nombrados por funcionarios de carrera por el Secretario de Estado para la Administración Pública. Por lo tanto, Secretario de Estado para la Administración Pública. ¿Cómo en la actualidad? Lo que tenemos es un secretario de Estado de Función Pública, pues sería este el órgano encargado de hacer el nombramiento. 3. Con relación a la publicación del nombramiento, al tratarse de un error material, ¿cuándo puede realizarse la rectificación según la Ley 39/2015? En cualquier momento. Dice el artículo 109 de la Ley 39. Un momento que llego, perdonad. No, estoy en el BOE que no era. Estaríamos aquí, este ya sí que es la Ley 39. Aquí. El 109.2. Las administraciones públicas podrán asimismo rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Así que 3, la C, por el artículo 109 de la Ley 39. 4. ¿Cómo Marcel encarga a un abogado que le represente en las actuaciones para lograr la rectificación del error material? En base a ello y con relación a la solicitud de rectificación, ¿cuál es la opción correcta? B. Se puede presentar con la firma del abogado acreditando la representación por cualquier medio admitido en derecho que deje constancia fidedigna. Esto lo tenemos en el artículo 5 de la Ley 39 de nuevo, así que nos vamos al inicio a encontrar ese artículo 5 y en el punto 4 nos dice que la representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. Artículo 5.4. Pregunta 4, hemos dicho B de Barcelona. Pregunta 5. ¿Podría la Administración no llevar a cabo la rectificación del error material producido en el nombramiento de Marcel? La D. Sí, cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Si hablábamos antes de que la rectificación la hacíamos conforme al artículo 109, vemos también que en el siguiente artículo, en el 110 de la Ley 39, nos marcan los límites a esa posibilidad de rectificar. Un segundito, aquí, límites a la revisión. Las facultades de revisión establecidas en este capítulo no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Entonces estaríamos aquí en el artículo 110, ¿vale? Límites de la revisión. Así que tenemos claro que la respuesta a la pregunta 5 sería la D de Dinamarca. Vamos a la 6. Teniendo en cuenta que Marcel se encuentra destinado a su cuerpo de ingreso, el puesto de trabajo que ocupa deberá estar en el siguiente intervalo de niveles. Sería la D, nivel mínimo 16 y máximo 22, tal y como hemos visto en el Real Decreto Ley 2/2023. Un segundito que llegamos a ello. Dadme un momentín.
que lo encontremos, que es que este BOE es muy largo. Aquí, disposición transitoria sexta. Vale, como estaríamos en un C1, sería nivel mínimo 16 y nivel máximo 22. Por lo tanto, a las 6 la respuesta es la D. Pero nos habremos dado cuenta de que en el enunciado nos cuentan otra cosa. Sabemos que Marcel ha entrado al cuerpo general administrativo, pero nos dice que le han dado un puesto de nivel 14. Esto en la realidad no sería posible, pero como estamos enfrentándonos a un supuesto práctico, la respuesta que le vamos a otorgar a la siguiente pregunta, que sería la 7, va a ser en relación con lo que nos ha descrito el supuesto, aunque, insisto, esto no sería posible en la realidad. Entonces, claro, nos dice que en su nuevo puesto de trabajo, qué nivel va a consolidar y en qué fecha lo va a hacer Marcel, pues sería el nivel 14 el 22 de diciembre de 2024, pero, insisto, tenemos en cuenta que siendo un nivel de administrativo, como mínimo tendría que ser un puesto de nivel 16, no el 14, ¿vale? Pero bueno, lo contestamos conforme a los datos que nos da el supuesto. 8. ¿Marcel tiene derecho a que se le conceda la excedencia para cuidar de su tío Luis? No, no tiene este derecho. ¿Por qué? Dice la letra D de Dinamarca que no tiene derecho por ser para cuidar a un familiar que no está dentro del segundo grado de consanguinidad. Vamos a ver, un tío es tercer grado, ¿vale? Entonces no tiene esa posibilidad. Por lo tanto, si yo me voy al TREBEP, un segundito. Si yo me voy al TREBEP, al artículo 89, donde tengo las excedencias, en concreto me voy al punto cuarto, segundo párrafo, también tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a 3 años para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo hasta el segundo grado inclusive, de consanguinidad o de afinidad. Entonces, el tío sería tercer grado, por lo tanto, no puede pedirse Marcel una excedencia para cuidar a su tío. Pero, sin embargo, pregunta 9, ¿Marcel tiene derecho a que se le conceda la excedencia para cuidar de María, la esposa de su padre? Sí, siempre y cuando además María no desempeñe actividad retribuida alguna. ¿Y por qué? Porque María es esposa de su padre, es primer grado porque está casada con su padre, pero como no es su madre, no será primer grado de consanguinidad, sino de afinidad, ¿vale? Y como tenemos esta excedencia hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, la excedencia para cuidar a María sí que estaría dentro de las posibilidades, ¿vale? Por lo tanto, pregunta 9, la C de Cádiz por el artículo 89.4 también. Y seguimos por la 10. En el caso de que se hubiera reconocido a Marcel la excedencia para el cuidado de familiar, ¿hasta cuánto tiempo podría durar su disfrute? Sería la A, no superior a 3 años, que lo acabamos de ver en ese artículo 89.4 del TREBEP. 11. En el caso de que se le hubiera reconocido a Marcel la excedencia para el cuidado de familiar, ¿cuál de estas afirmaciones es falsa? La A, Marcel durante este periodo no tiene derecho a participar en los cursos de formación que convoque la administración. Esta es falsa porque si nos vamos al mismo artículo 89.4 nos dice que los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la administración. 12. ¿En qué situación quedaría Marcel si se le hubiera reconocido al propio Marcel la excedencia para el cuidado de familiar y no hubiera solicitado el reingreso al servicio activo en el plazo establecido para ello? Bueno, pues aquí acudimos un poco a ese cajón desastre que sería la excedencia voluntaria por interés particular en la que le nombrarían de oficio y que se encuentra regulada en el artículo 89.2 del TREBEP y también en el Real Decreto 365/1995 que os invito a que vayáis a recordar.
Pregunta 13. ¿Consideras que es posible la adopción como medida de carácter provisional de una suspensión provisional durante 4 meses mientras se tramita el procedimiento disciplinario contra Marcel? La B. Sí, es posible, mientras no se exceda de 6 meses. Si solo es durante 4, estaremos dentro de lo correcto. ¿Dónde hablábamos de la suspensión provisional? En el artículo 90 del TREBEP, en concreto en el 91, nos dice que esa suspensión determinará la pérdida del puesto si excede de 6 meses, pero si es menor a 6 meses podría darse sin ningún tipo de problema, ¿vale? El funcionario declarado en esta suspensión durante ese tiempo sí que iba a estar privado de hacer el ejercicio de sus funciones y de todos los derechos que son inherentes a los mismos. Vale, pues pasamos a la pregunta 14. Durante el tiempo de permanencia en la situación de suspensión provisional, ¿Marcel tendrá algún tipo de derecho económico? Sí. Va a poder percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 14, la C de Cádiz. En el artículo 98, si no estoy mal, lo vamos a encontrar del TREBEP. Lo buscamos. Sí, en el 98.3, el funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Y 15. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es correcta si finalmente el procedimiento disciplinario concluye sin sanción para Marcel? La B. La Administración deberá restituirle la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera percibido con plenitud de derechos. 15. La B de Barcelona, donde la encontraríamos en el artículo 98.4. Lo tenemos por aquí. Si la suspensión no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos. Vale, pues seguimos con la pregunta 16. La mercantil Ciberseg 21 SL pretende iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra la Administración por importe de 65.000 euros. ¿Cuándo prescribe su derecho a reclamar? La D. Al año de producido el hecho, es decir, el 2 de abril de 2025, ¿vale? Conforme al artículo 67 de la Ley 39, sería el último día para reclamar el 1 de abril, entonces el propio día 2 ya tendría ese derecho prescrito. Os invito a que vayáis a comprobarlo. Artículo 67 de la Ley 39. Pregunta 17. Conociéndose por parte de Ciberseg 21 SL que las consecuencias sufridas han sido propiciadas por una actuación dolosa de Marcel, ¿ante quién deben exigir la responsabilidad? B. Directamente ante la Administración. Aquí nos vamos a la Ley 40, al artículo 36. Un segundito que la localizo aquí. Ley 40, vamos al artículo 36. Vale. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a la que se refiere esta ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. Así que en esta pregunta número 17 marcamos la B, directamente a la Administración, conforme al artículo 36 de la Ley 40. Y seguimos con la pregunta 18. Con relación a las actuaciones a desarrollar en el procedimiento de responsabilidad patrimonial que va a iniciar Ciberseg 21, reclamando 65.000 euros, indica la respuesta correcta. C de Cádiz. Es preceptivo solicitar el dictamen del Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante una reclamación de una cifra superior a 50.000 euros. Acudimos al artículo 81. Vale. Y en el artículo 81 de la Ley 39,
en su apartado segundo leemos que cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros, en este caso estamos reclamando 65.000, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado, ¿vale? Pregunta 19. Si finalmente el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública tuviera que indemnizar a Ciberseg 21 SL, ¿tiene el Ministerio que exigir algún tipo de responsabilidad a Marcel al haber actuado con dolo? La B, sí, de oficio en vía administrativa y previa instrucción del correspondiente procedimiento. ¿Dónde encontramos esto? Volveríamos a la Ley 40/2015 y lo encontraremos también en el artículo 36, en este caso en el punto 2, ¿vale? La administración correspondiente, cuando viene indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio, en vía administrativa, de sus autoridades y demás personal a su servicio, la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, que este es el caso de Marcel, o culpa o negligencia graves previa instrucción del correspondiente procedimiento. Y terminamos las preguntas ordinarias con la 20. Si se exige la responsabilidad a Marcel por parte del Ministerio en la tramitación del correspondiente procedimiento, ¿cuál es el plazo establecido para realizar las alegaciones? D, el plazo de 15 días. ¿Por qué? Porque nos vamos a este mismo artículo 36 de la Ley 40 en su punto cuarto y encontramos ese procedimiento que llamamos del 15-15-10-5-5. Y aquí nos dice que las alegaciones en este tipo de procedimientos se hacen durante un plazo de 15 días. Artículo 36.4, letra A de la Ley 40 y marcamos en el test 20 la D de Dinamarca. Tenemos a mayores 5 preguntas de reserva. Marcel, una vez consolidado el grado 14, ¿qué grado pasaría a consolidar dado que el puesto conseguido por concurso de traslados es de nivel 15? Pues el propio grado 15, porque no puede consolidar un grado superior al nivel del puesto que desempeña. Esto lo encontraríamos en el artículo 70 del Real Decreto 364/1995, que os invito a que vayáis a comprobar. La 2. ¿Es obligatorio que cumpla los servicios mínimos que le han mandado, para los que le han nombrado? Efectivamente es obligatorio, ¿vale? Sí, por ello cuando le abren el oportuno procedimiento disciplinario es correcto. ¿Por qué? Porque tiene esa obligación que vamos a encontrar por aquí en el Real Decreto 33 del 86 de régimen disciplinario y que dentro del apartado sexto, en la letra L, como falta muy grave, tenemos el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga, así que tiene que hacerlo, es correcto. 3. Si el instructor del procedimiento de responsabilidad patrimonial considera que puede haber indicios de delito por la conducta dolosa de Marcel con el pliego de prescripciones técnicas, la D, son correctas A y B. Viene marcada la D, son correctas A y B, pero esta es otra de las preguntas a impugnar, porque solo es correcta la B, solo dará traslado a las actuaciones al Ministerio Fiscal. Solo sería buena la B, esta tendría que impugnarse, al menos impugnarse la plantilla de respuestas, porque nos venimos a el artículo 23 de este Real Decreto y nos dice que en cualquier momento del procedimiento en que el instructor aprecie que la presunta falta puede ser constitutiva de delito o falta penal, lo pondrá en conocimiento de la autoridad que hubiera ordenado la incoación del expediente para su oportuna comunicación al Ministerio Fiscal. Así que esta cambiaríamos, la D no es correcta porque la A no es correcta, es solo la B de Barcelona y lo cogemos por el artículo 23 del Real Decreto 33 del 86. Y seguimos con la 4. A juicio del opositor, ¿cuál sería la sanción procedente por incumplir los servicios mínimos al ejercer el derecho de huelga? La C.
sería la suspensión de funciones. Incumplir los servicios mínimos, hemos visto en el artículo 6 que se trata de una falta muy grave, ¿vale? Incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales. Y nos vamos al artículo 16 y al 15. Claro, es una infracción muy grave. Entonces, en las opciones nos dice que solo cabe la separación del servicio. No es verdad, porque aparte de la separación del servicio, también caben la suspensión de funciones y el traslado con cambio de residencia, como nos indica en el artículo 16. Nos dice que las sanciones de los apartados B o C del 14 podrán imponerse por la comisión de faltas graves o muy graves. Por lo tanto, la A no es correcta porque no solo cabe la separación del servicio. La otra opción es el apercibimiento, que tampoco es posible porque el apercibimiento es solo para infracciones leves. Y la D de Dinamarca nos habla del despido, pero tampoco podría ser posible el despido porque el despido es para personal laboral y estamos ante un funcionario. Por lo tanto, la única respuesta posible es la C, suspensión de funciones conforme al artículo 16 del Real Decreto 33/1986, que regula ese régimen disciplinario. Y por último, 5. La sanción que finalmente le impongan por la falta disciplinaria cometida, pues sería la D. Se anotará tanto en su expediente personal como en el registro de personal. Y lo veríamos en el artículo 18 del Real Decreto 2073/1999, por el que se modifica el reglamento del Registro Central de Personal y las normas de coordinación con los de las restantes administraciones públicas. Vale, la opción D, que es la que vamos a marcar como correcta, no viene literalmente, ¿vale? Dice que se anotará tanto en su expediente personal como en el registro de personal. Teniendo en cuenta que la A dice que se anotará en su expediente personal solamente y la B dice que se anotará en el registro de personal solamente, ninguna es correcta. La C dice que no se anota. Mentira, esto hay que anotarlo, esto es importante. Entonces, yendo al artículo 18, encontramos ese razonamiento cuando nos habla de los expedientes personales y certificaciones y derecho de acceso y nos dice que a los efectos del presente reglamento se entiende por expediente personal u hoja de servicios el conjunto de asientos que están en el registro central de personal relativos a una persona y que el registro central tiene que garantizar que los asientos que conforman el expediente personal se corresponden con la información que le haya sido comunicada para su asiento al propio registro. Así que tiene que estar tanto en el registro como en el expediente personal. Y con esto damos por finalizada la corrección del simulacro que hemos realizado en la academia el día 23 de noviembre de 2024, así que solo me queda desearos mucha suerte y mucho éxito para el examen del 14 de diciembre de este 2024. Que vaya fenomenal y a por las plazas que son vuestras. Gracias, hasta la próxima.